la tabla de trabajo, nosotros podemos agregar, no sé si lo alcanzan ustedes a distinguir en sus pantallas, cuando yo habilito esta opción que ven aquí a la parte izquierda, casi superior, oculto y habilito una cuadrilla, una cuadrillita que yo le puedo ir dar el espaciamiento que yo quiera entre puntos. Este es bastante útil al momento de diseñar porque me permite hacer la espaciación de las pistas equidistantes o ir haciéndola a mi gusto, ¿no? Yo puedo elegir las unidades en las que estoy midiendo la separación de esta cuadrilla y otras diferentes opciones que ahorita ya las vamos a ir usando y van a ver para qué se utilizan. Y en la parte derecha vamos a ver las opciones que son más relacionadas al aspecto de diseño. Por ejemplo, aquí tenemos otra vez el puntero, que es el que utilizábamos o seguiremos utilizando para mover los componentes. Estas otras opciones casi no son muy usadas. Aquí les voy a enseñar esta otra para añadir huellas. Me refiero a añadir componentes. Aquí siempre el software se usa o la forma de operación de este software es que tú habilitas esa opción, pero no aparece un cuadro de diálogo o algo hasta que no des tú un clic en el panel o la tabla de trabajo, ¿de acuerdo? Este software siempre trabaja así. No se vayan a espantar si en algún momento habilitan una opción y no les aparezca la herramienta como tal. Bueno, vamos a empezar aquí y les voy explicando las siguientes herramientas según las vayamos usando. Este que les digo de añadir huellas me permitirá ir agregando todos los componentes que yo ya tengo predispuestos o que voy a utilizar, que ya tengo la idea que voy a utilizar porque ya los agregué en mi, ¿cómo se llama? En mi diagrama electrónico. Como les digo, yo siempre parto mi pantalla en dos. Pongo mi diagrama electrónico en un costado y mi panel de trabajo en otro. Y comenzamos a diseñar nuestra PCB. Muy bien. Ayer les comenté que el transformador no es parte del diseño de la PCB. Como el doctor se los mostró en pantalla, es un componente bastante grande y bastante pesado. Entonces, si uno lo montara en la PCB terminaría por romperse, ¿no? Aparte de que igual pone un poco de ruido en las señales electrónicas. Es por eso que no se usa eh, montado en las PCB directamente. Este componente, aunque aparece en nuestro diagrama, no lo vamos a agregar en la PCB. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta que necesita un conector, que son estos 3 puntos de conexión, para poder vincularlo con nuestro diagrama electrónico. Muy bien, vamos a empezar entonces en nuestra PCB agregando un conector. Hay diferentes tipos de conectores. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo pongo en mi buscador de opciones, Connector, aquí en la pantallita emergente que me aparece, puedo ir viendo la forma de ese componente y entonces elegir el que a mí más me convenga, ¿no? Por ejemplo, puedo usar sockets desde 1, 2, 3, hasta un montón de componentes, de conexiones, los que quieran, ya sea de tipo macho o tipo hembra. Y estos componentes, por ejemplo, si me alcanzan a ver en la pantalla, hay que tener mucho cuidado, porque todos los que aparecen en estas coloraciones rojas me dicen a mí que son para usarse a lo que llamamos nosotros montaje superficial, es decir, que se va a soldar en la capa superior de cobre, ¿de acuerdo? Ahorita les menciono cuáles son estas. Si ustedes ven en la parte derecha de su pantalla, pueden ver aquí donde les estoy dirigiendo. Ustedes ven aquí varios renglones que tienen diferentes nombres, ¿no? O varias opciones, como lo quieran ver, y tienen diferentes colores. Nosotros, ¿todos me siguen hasta aquí? Sí, todo bien. Muy bien. Si ustedes ven aquí, tiene diferentes coloraciones cada uno de estos cuadritos. Nosotros, bueno, ¿por qué existen estos? Nosotros nos vamos a dar idea en qué capa estamos trabajando. A eso me refiero, por ejemplo, cuando les decía de este componente. Vamos a ponerlo nuevamente.
un conector de montaje superficial, que es como este. Si ustedes ven, tiene la coloración en las partes donde es soldable, es de color rojo. Estos panelitos, si ustedes ven aquí triangulares, es la parte donde ese componente se va a soldar con la placa de cobre, ¿de acuerdo? Entonces, si es de color rojo, significa que estoy trabajando en la parte frontal. F significa front, la parte o la capa frontal de cobre de mi diseño. Abajo ustedes pueden ver una en color verde que dice que tiene B.Q. Ese significa back, que es la parte trasera de mi diseño. Ustedes pueden ver aquí solamente cuando ustedes abren y no tienen ninguna configuración extra en su software, solamente les va a dar dos capas de trabajo, que es la frontal y la trasera. ¿De acuerdo? Ustedes pueden ir habilitando cada una dependiendo del componente y la pista que ustedes estén editando. Si ustedes ven esta flechita aquí de color azul, les muestra la capa que ustedes tienen habilitada. Entonces, ustedes pueden ir seleccionando cualquiera de ellas para ir colocando ya sea componentes o pistas a cada una de esas capas. Lo vamos a ver ahorita ya trabajando para que vayan entendiendo mejor cómo funciona esto. Por ejemplo, voy a agregar el conector. Aquí ustedes ponen el conector, siempre lo buscan C-O-N-N, doble N. Ya sea conector, lo pueden usar con forma de conector o con un pin, también se le llama así. Entonces ustedes pueden ver aquí el diagramita o el dibujo de ese pin. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con los pines porque es más versátil a la hora de agregar un componente o asociarlo con un componente 3D. Ahorita lo van a ver un poco más adelante. Ustedes pueden ver aquí montones de tipos de componentes. Ustedes ven aquí, este me dice que también es un pin para poner pins, pero de forma horizontal, con un ángulo, ¿no? Ustedes los pueden poner conectores tanto verticales, horizontales, diferentes formas, ¿no? Si quieren, esto igual se pueden dar una vuelta ahí por internet para que vean los diferentes tipos de conectores y ustedes vayan viendo cuál les gusta más y entonces irlo buscando y ponerlo en el diseño de su plaquilla, ¿no? Si ustedes ven aquí, a ustedes les dice, te puedo dar un pin que tiene 0.7 milímetros. Aquí ustedes, bueno, previamente, ustedes tienen aquí varios parámetros de ese conector, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes ven aquí que les da un pin de diámetro de 0.7 milímetros. Se refiere al ancho que tendrá el orificio para ese pin. Al diámetro del círculo interior, ¿de acuerdo? Después tiene este otro parámetro que se refiere al diámetro que tendrá el círculo superior o el círculo más grande, ¿no? Y después la altura de ese pin. Entonces, si ustedes ven aquí, son varios parámetros que tienen que tener en cuenta. Es el diámetro interior, entonces para eso, pues, de preferencia, tendrían que tener un pin ahí físicamente para que vayan midiendo, ya sea con un caliper o alguna otra herramienta, una regla, para que vayan viendo las dimensiones de ese pin y entonces así diseñarlo. O buscar en algún, les digo, ya sea en Google o algún catálogo de componentes, las dimensiones de los conectores o de los pines que tienen para poder diseñar su placa. Pero así como este dice que solamente es de un solo pin, yo puedo buscar un pin que tenga no solo un solo conector, sino dos, como es este caso. Entonces ahí ya entra en consideración otro parámetro, que es la separación entre esos pines. Esa separación va a ir del punto o del centro de este círculo al centro del siguiente círculo. Aquí tendrá 1.27 milímetros. Entonces, para eso también ustedes tendrán que saber la separación de los conectores que pues, hay en el mercado más comúnmente. Yo ya con un poquito de la experiencia que he tenido, los conectores normalmente tienen esta separación de 2.54 milímetros y ya sea que lo pongan de 2 o de 3 conectores a la vez. Cualquiera de ellos pues, les va a, perdón, ya sea de 2 o 3, dependiendo de lo que ustedes vayan a usar. La separación normalmente es de 2.54.
Bueno, la mayoría de los conectores en el mercado así vienen, ¿no? Para el diseño de este tipo de PCBs. Ya, y bueno, hay que tener en consideración que por ejemplo, este dibujo que ustedes ven aquí es para un conector horizontal. Yo voy a buscar uno para un conector vertical y entonces, perdón. Oye, Marco, no me queda claro cuál es la diferencia entre un conector vertical o uno horizontal, Ah, y en ángulo, porque sí, como que no me queda claro esa parte. sí, si quiere ahorita lo vemos en el diagrama en 3D para que lo puedan ver. Sí, Lo voy a poner en un ángulo. No, no importa mucho, en realidad es solamente el dibujo. Ahorita lo vamos a asociar con un componente ya tridimensional y entonces es donde ustedes van a tener las consideraciones de distancia, de volumen de un componente y bueno, ya para su diseño será lo más importante. Ahorita lo voy a agregar, vamos a ir poniéndolo por aquí. Si ustedes igual quieren ir haciéndolo para si surge alguna duda, la hagan en cualquier momento. ¿De acuerdo? ¿Quieren que los espere un poco para que pongan a su componente o ya lo tienen puesto? sí, entonces, ¿cuál quedamos que le íbamos a poner? Aquí en la pestaña de añadir componente, la habilitamos, damos clic en la tabla de trabajo y ponemos lo buscan como pin. Les van a dar todas las opciones que inician con pin. Entonces pueden poner ya sea un header o también, como ven, es un poco distinto, pero cualquiera de ellos nos funciona. Mientras tenga la separación entre pines de 2.54 milímetros, que es el que ustedes van a encontrar en cualquier tienda de electrónica. Y va a ser Ahí, ajá. no, sí. No encuentro yo los que tengan separación de 2.54. Todos los que me aparecen no tienen casi nada de separación. ¿Cómo se llama más o menos? Bueno, es que tampoco encuentro uno que diga de ángulo. Nada más dicen pin header y 1x2 o 1x3 y así. Ok. Si le das a tu scroll del ratón o buscas más abajo, te debe aparecer, hay un montón. Los primeros normalmente son los que tienen menos parámetros. Si te vas hasta abajo, te debe aparecer los que vayan teniendo más parámetros en realidad. Entonces, no, si le das hacia abajo no te aparecen que tenga, bueno, aquí ya a la separación le llaman pitch. Ok. Busca uno que tenga pitch de 2.54 o es espacio en interpines, no sé bien cómo llamarlo, pero es la separación, les digo, del centro de este pin al siguiente, más cercano, claro. Ok. ¿Sí lo puedes encontrar? Pues estoy buscando, y no me aparece ninguno que diga, pitch, pero déjame lo busco así como lo estás buscando tú. Dale pin header o pon nada más pin, un espacio y 3x2. Es por- Es que varía dependiendo también las versiones. sí, A me mí, imagino. a mí me da un cuadro diferente, Marco. La Como que ventana, la ventana de diálogo, porque a mí me parece bastante diferente, porque le das en el de footprint, ¿verdad? añadir huellas. Añadir huellas más que el mío, no sé por qué aparece tan diferente Es que usted usa Mac, ¿verdad? Sí, ¿será por eso? Sí, probablemente le va a aparecer el icono, debe ser entonces el que es de un amplificador operacional. Sabes que hay media otra opción. A ver, es que sí es diferente lo que yo tengo. Bueno, nada más es la presentación, pero sí lo tengo diferente. O se le da aquí en la herramienta añadir. Espérame un tantito. No puedo ver. Añadir huella. Le da clic en huella y le da clic en su panel de trabajo.
Creo que es lo mismo, nada más que la presentación es diferente en mi versión. Ah, ok. Ah, ya los encontré. Los encontré como, lo puse con, y hasta abajo me aparece ya el pin header, de 2.54. Ajá, Yo encontré exacto. uno de Creo que no, 2.54, pero tiene 6 creo pines. que no dice nada de ángulo. No te escuché, Jorge. Ah, sí. Sí, respecto a ese que decía Josué, sí, creo que no había ninguno que decía ángulo o pitch, pero creo que es el equivalente. Dice horizontal. Horizontal. Ajá. Ah, sí, no hay problema. Aunque no diga el ángulo, si es vertical, incluso es mejor. O sea, no hay ningún problema. Digo, solamente habría que contemplar el espacio que necesita, pero ya en el diseño ustedes lo vamos a poder ir midiendo conforme vayamos avanzando. Va, sí, a mí, por ejemplo, lo de pitch me aparece como P, nada más. Ya fue por Ah, eso que ya. luego lo fui encontrando. No Ajá, sabía sí, que sí. eso. Ok, sí. Tiene sentido. Hay problemas si el que encontré es de 2x3, o sea, de 6 pines. Ah, sí, hay que buscar lo que sea solamente de 1x3. Ok. ¿No te aparece, Osvaldo? Sigo buscándolo. Uno Ah, por está bien. Igual hay que familiarizarse con las tablitas que tiene ahí de componentes. Lleva su ratito, pues, pero ahí los van a encontrar. Ya lo encontré ahora sí. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, usted, doctor, ya lo pudo agregar. Entonces, si no es que me parece una presentación diferente, ya le puse uno que creo que es similar, ¿no? Yo creo que tengo que ponerme a buscar cuál es el más similar, porque como que aparecen con otros nombres, pero si quieres continuamos, Mario. Digo, Marco. Sí, está bien. Bueno, la siguiente parte aquí es asociarlo, ya que tenemos agregado un componente, asociarlo con un componente tridimensional, que también para eso hay archivos, ¿no? Para asociarlos. Entonces, o sea, lo que vamos a hacer entonces es, ya sea que le den doble clic sobre el icono, sobre el dibujito, va a tardar un poco en abrirles otra ventanita emergente. ¿Sí se les abre a todos? Sí. Sí. Muy bien. Aquí ustedes van a poder configurar cualquier parámetro de ese componente, ¿de acuerdo? A mí me gusta hacerlo cada vez que agrego un componente, ya que si termino de hacer el diseño y al final me pongo a poner los parámetros de cada componente, puede ser un poco enredoso. Entonces, mi recomendación para ustedes es, cada vez que agreguen un componente nuevo a su área de trabajo, pues vayan poniéndole nombre, alguna referencia, como ustedes lo vayan identificando ese componente. Claro, si ustedes asocian o si ven, o sea, el agregar este componente o cuál fue el motivo de agregar este componente, si ustedes, como digo, siempre ir relacionando esto con su esquema o su diagrama electrónico, nosotros vamos a conectar este diagrama con el transformador. Entonces yo agregué este componente de 3 pines que va a hacer esta conexión. No sé si lo pueden ver, la que les estoy diciendo aquí en la pantalla. Ese componente único va a ser esta conexión. Entonces, lo que hago enseguida es asociarlo con un componente tridimensional, doble clic, como les mencionaba, pero primero pongo un nombre, ¿no? Entonces, en la referencia le puedo cambiar el nombre y le pongo conector, transformador.
o como ustedes lo vayan considerando, de tal manera que ustedes no se pierdan en su diseño, ¿eh? Muy bien. Ya que cambian el nombre, vamos a opciones 3D. Aquí, en este punto, si ustedes ven, ya nos da un primer vistazo de cómo se vería este dibujo o este componente en su placa de circuito impreso, ya en la forma física real. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es agregarle a este componente en 2D un archivo que me dé la visualización de este componente en 3D. Entonces le vamos a dar aquí en el más. Perdón, en la carpetita. Busquen la carpeta. Aquí les van a dar un montón de carpetas. En la carpeta de KiCad van a abrir la carpeta que se llame Share. Después KiCad de nuevo. Después Modules. A todos les aparece así. Aquí, a ver, yo me perdí un poquito para llegar a esa, o es porque en mi caso sale diferente. Entonces, para entrar al primer un cuadro, le diste un clic derecho y luego ¿en dónde le diste? En Windows me permite hacerlo con doble clic, pero si no, dale en propiedades. En propiedades sobre Sobre el componente, lo selecciona, le da clic derecho, o solamente si usted lo selecciona y pucha la letra E, le abrirá el cuadro de diálogo. Es que aquí es bastante diferente. No sé si con el clic derecho usted le ve esta ventanita emergente. Sí me da, pero es bastante diferente. Si quieres, te lo muestro rápidamente para que lo veas. Creo que es diferencia de las versiones. ¿Ahí lo estás viendo, Marco? Sí, sí lo veo. Le doy aquí y me voy donde dice propiedades, Ajá. que es la E. Sí. Pero aquí nada más me parece de esta forma. No me aparecen todas las demás cuadritos. Ah, ya. Creo que es bastante diferente esta versión para Mac. Y Sí, a ver si vuelve al cuadro a darle con el clic derecho, cerrando esa ventanita. Rotar, mover, duplicar, zoom, grid. Oh, sí, sí parece bastante diferente. Y si le da un doble clic sobre el componente para editarlo. Me lleva igual esa. Mira, ya me dio. Ahí solamente seleccionó el pad. Hay que salirse de esa ventanita. Me refiero a pad cuando selecciona la parte amarilla únicamente. Ya. Es que se puede editar de forma separada o de forma individual cada uno de esos pines. Es que tengo que seleccionar todo, ¿o qué creo que habría que hacer? Ajá, sí, hay que seleccionarlo. No, pero si no le da la opción. Esta me da la referencia. Si doy a aquí está. Es que depende del clic. Credit settings. De hecho, usted ya se lo agregó por default. Nosotros en Windows tenemos que llegar a donde está el Dr. Luis a asociar esto, porque en Windows no nos hace la asociación automáticamente. A ver, deja salirme para que... bueno, pero creo que los demás están utilizando Windows, ¿verdad? ¿O Linux? ¿O? Sí. ¿Cuál es la asociación que dices? ¿Que le ponga como que esas patitas? Exacto. Tenemos que asociarlo con la visualización 3D. Es que a mí ya me las puso también. Bueno. A ver. Bueno, igual no sé si sí sea eso, no sé si quieres igual que te lo muestre rápido. A ver, permítame, voy a adelantarme un pasito y ya ustedes me dicen si llegaron ahí. Si no, voy en la misma pantalla del editor de PCB, Sí. aquí dice, hay una opción ver. Yo me voy a ir al visor 3D.
¿Qué les apareció a ustedes? Pues a mí solo me salió la que acabamos de poner con Ajá. unas Si tú comienzas a rotarlo, puedes agarrar esta paleta y rotarla. Sí, Ya te aparece la visualización 3D de ese componente. sí. ¿A todos les aparece la visualización 3D? Sí, creo que sí. Sí. Sí, ahí en opciones 3D, por ejemplo, ahí es donde me sale. Esa parte creo que igual me perdí un poquito. Ahí tengo que buscar el conector que usé. Ajá, sí. ¿A ti, Jorge? No logro encontrar que el conector todavía. Ok. Aquí hay, si a ustedes les aparece esta carpeta, a los que no les salga, hay una carpeta que se llama Package 3D. Entonces, ahí están todos los archivos para asociación de 3D, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes los pueden, a lo que me refería con asociarlo, es que nosotros, si ustedes pueden ver en pantalla, vemos componentes o un archivo de un componente 3D, ¿de acuerdo? Para asociarlo con ese dibujo 2D que tenemos. Aquí como el doctor Luis lo tenía. Y ahí le damos doble clic, y ya se queda asociado. Ajá, sí, una vez que lo tienes seleccionado, das a aceptar. Ajá. Sí. Aquí, permítame, voy a hacer una... Hace ratito el doctor me preguntó, doctor Luis, que qué diferencia había entre que fuera vertical u horizontal. Si puede ver en pantalla, ahí estoy poniendo una imagen de un componente que es en formato horizontal, que es el que en realidad corresponde al dibujo que yo tengo en mi diseño de la PCB. No sé si todos puedan ver esta forma del componente. Sí. Es una forma L. Entonces, cuando yo lo solde, voy a soldar la parte que está en ese ángulo recto respecto de la parte esta negra, que en realidad cuando tenemos ese componente en la vida real es plástico. Esta parte es la que va soldada. Entonces, mi componente o mi conector quedaría de forma horizontal, que esta sería la parte que conectaría con, ya sea con el conector o lo vaya a soldar, o como sea. Esta sería la parte que quedaría para yo conectarlo, pero quedaría en un formato horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, una vez yo, eso es lo que voy a agregar. Ustedes agreguen el vertical, el que ustedes quieran. Luego cada quien va a hacer el diseño a su manera. Ustedes pueden ver la asociación que hizo. Yo al inicio solamente tenía el dibujo que pueden ustedes ver en color blanco. Y ahora ya tiene un relieve. Entonces, es un archivo 3D que se sobrepuso al dibujo 2D. Entonces ya me da una idea a mí de cómo se vería en la vida real este componente. Ustedes lo pueden girar, cualquier cosa. Si en dado caso de que la computadora o el software pues, a ustedes se los pusiera mal acomodado, en estas opciones, en la parte izquierda, inferior izquierda, perdón, ustedes pueden ir jugando para acomodarlo y que coincida con los hoyos que tendría la placa en realidad, en la vida real, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya lo tenemos, le damos a aceptar. Oye, Marco, y si por ejemplo yo quiero que las patitas estén apuntando hacia afuera de la placa, porque entonces, bueno, me imagino, ya para conectarlo al transformador, en la posición que está ahorita, va a estar complicado si yo quisiera rotarlo. Ajá. Eso lo podemos hacer únicamente rotando el dibujo 2D del diseño de la PCB. Ya. Por ejemplo, si ustedes, voy a poner esta opción aquí en el menú de opciones, esta opción de ver, ahí ustedes pueden encontrar la opción de visor 3D o puchando las letras Alt y el número 3, que son accesos rápidos. Y yo ya lo puedo ver. Si ustedes ven, en esta parte yo no tengo asociado ningún componente 3D. En cambio, el que acabo de asociar de forma tridimensional, si yo lo roto, ya tiene ese componente. ¿Sí lo logran ver? Si yo lo muevo hacia acá, no hay ningún componente, mire, solo hay puros dibujos. Pero si yo veo este, que ya lo tengo asociado, entonces sí veo ese componente. Y lo que me comentaba el doctor Luis, voy a poner esta tabla, esta ventana de este lado.
Voy a moverlo. Por ejemplo, si yo muevo este componente, si lo roto, verán que lo giré 180 grados y yo lo actualizo, se cambia automáticamente aquí la orientación. ¿Sí lo pudieron notar? Si yo lo modifico la orientación acá al dibujo de mi PCB, me voy otra vez al visor, ya se cambia la orientación automáticamente. Entonces, todo lo que vayamos nosotros haciendo aquí se irá reflejando automáticamente en el visor 3D. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya tengo puesto mi conector, que es el primero. Enseguida, si nos vamos al diagrama electrónico, tengo que agregar un puente de diodos. Entonces lo agregamos, igual que como agregamos los componentes en el diagrama, aquí también se buscan igual que no corresponden los nombres. Si quieren, vayámoslo haciendo. Si tienen alguna duda, me preguntan. El procedimiento sería el mismo que cuando pusimos este componente. Si no les parece la asociación 3D, pues hay que hacerla. Aquí, por ejemplo, es el ejemplo de que les decía que el software me lo podría acomodar mal. Ustedes ven en el dibujo, hay una pestaña aquí cortada que no corresponde como el software me colocó el dibujo 3D. Si ven, la pestaña está de este lado. Entonces, lo que voy a hacer aquí es jugar. Voy a girarlo para acomodar justo como debe ir este componente. ¿Todos me siguen hasta este punto? Yo sí, nada más que, por ejemplo, la orientación del mío es diferente a la tuya. ¿Hay algún problema con eso? Del puente de diodos nada más. ¿Cómo está el tuyo? La pestañita recortada está justo del lado contrario. Ajá. Para eso podemos usar las opciones estas de la de edición. Ajá. Aquí tú lo puedes ir girando. Ah, ya. Puedes ir girando, moviendo en vertical, horizontal, incluso rotando. Ok, no, de hecho, pues sí coincide el modelo 3D con el dibujo.
pero Ajá. desde el, digamos, desde el puente de diodos que yo puse, ves que el dibujo tiene como que una pestañita recortada y Exacto. tú la tienes en la parte derecha de abajo. A mí me Ah, la puso en la parte de arriba en la izquierda. ¿Hay algún problema con eso? El modelo pues ah, sí corresponde y todo. no importa. Si corresponde al modelo, no importa dónde esté esa pestañita. Nada más hay que concatenar el dibujo 3D con el dibujo 2D. Ok. Entonces todos ya están hasta este punto. ¿Me recuerdas cómo hice la concatenación para... Ajá. En la parte de las propiedades, doctor, como usted lo arrancó en su computadora, Sí, en la opción de 3D, no sé si le aparezca una pestaña o una ventana como lo que está en pantalla. sí, bueno, el mío es bastante diferente, pero ¿cómo le dices que ese que pusiste ahí, cómo lo unes con tu Ah, esquema? claro. Cuando tienen la opción, ¿Tú todavía no llegas a esa parte o...? sí, de hecho ya lo acomodé. Aquí en la opción 3D, en la parte de abajo, en esta pantalla me aparecen dos opciones. Puedo agregar desde un archivo que ya conozca o desde una carpeta. Sí. Entonces, aquí lo agrego desde una carpeta que ya tengo también predefinido, o que está predefinida ya en el software, que son los archivos tridimensionales. No sé si a usted le aparezca también. Me parece bastante diferente. Pero bueno, Creo que la carpeta sí se llama igual para todos, es Package 3D. Ya que tendríamos que buscar esta carpeta y ahí están alojados todos los componentes en 3D. no. ¿Sí le aparece, doctor? Si quieres te lo comparto porque el mío es bastante diferente. A ver si quieres te comparto tantito mi pantalla. De acuerdo. Porque no he encontrado el puente ¿Entiendes? de diodos. A ver, entonces aquí estoy. Share. Le doy aquí, agregar, le doy clic y me aparece esto. Entonces le pongo diodo, no me aparece. Ah, ya lo encontré. Es que aquí no sé cuál sea de todos. Le aparece, debe ser. El modelo es el KBPC6. KBC6, KBPC6. Ajá, ese. Acá está. Ese es. Lo pongo aquí. En la orilla del componente, porque si no va a editar solamente el pack. Ahí. Me regresa aquí. Es que no sé dónde le apachurró hace ratito. Da la opción 3D. Es que no sé, a veces me sale, pero no sé dónde es que no me sale. Porque si le doy aquí, me va a acercar esto. Si le da doble clic izquierdo en el perímetro, ahí. Ahí, doble clic izquierdo. Aquí está. Y estas carpetas que a ti te salen. Pero usted ya le hizo la asociación inmediatamente. Ya no tiene que buscar la carpeta. Bueno, entonces ya me lo hizo. Ajá. Si usted ve, ya la parte negrita que tenía encima ya es el componente. Ya. Pero luego me doy acá porque le doy aquí en el visor en 3D. Entonces, aquí habría que moverlo, ¿no? Sí le debe estar abriendo otra ventana. Perdón, a ver, ¿dónde está esto? Share, stop, share. Ahorita me parece así. Exacto.
Aquí ya lo puedo empezar a mover y Ajá, ir visualizando el acomodo de los componentes. Digo, esto es muy útil ya cuando tenemos bastantes componentes, ¿no? Para ir dimensionando cada uno de esos, irle dando el espacio y el acomodo que queramos. muy bien. Sí, si es que ya continúa. Bueno, la siguiente parte, ahorita no lo voy a hacer con estos dos componentes para que ustedes ya puedan seguir haciendo pues todo el diagrama electrónico de la fuente de poder. Para nosotros unir pistas, o sea, me refiero a unir, perdón, componentes. Nosotros vamos a unir componente o conector a conector, ¿de acuerdo? Si se acuerdan, esta es la parte que conectaremos con el transformador acá en su diagrama. Este componente solo equivale a estos tres puntitos, ¿de acuerdo? Entonces, Marco, si puedes compartir de nuevo tu pantalla, por favor. perdón, sí es cierto. De acuerdo, ¿ya me pueden ver? Sí, ya. Muy bien, les comentaba, este componente, el del conector, equivale solamente a estos tres puntitos, que es lo que conectará su circuito electrónico con el transformador. Entonces, después agregamos el puente de diodos, que es este. Si ustedes ven, ya en su diagrama hay interconexiones entre este conector y el puente de diodos, ¿de acuerdo? Muy bien. La opción para agregar estas pistas o esas conexiones en el editor de KiCad de PCB es esta opción que, si ustedes me pueden seguir aquí en la parte derecha de su pantalla, se dice enrutar pistas, ¿de acuerdo? Si yo lo tomo, me va a dar, cuando yo lo habilito, me va a desplegar estas opciones o me habilita estas opciones aquí en la parte superior de su pantalla, aquí, estas que estoy marcando. Dice, si ustedes pueden ver, aquí hay unos parámetros que hay que tener en consideración. Por ejemplo, dice que la pista tendrá un ancho, cuando este número de aquí se refiere al ancho que tendrá esa pista cuando nosotros la dibujemos. Entonces, dice que mide 0.250 milímetros. O sea, dimensión en eso es muy pequeño. Entonces, nosotros podemos aquí ir jugando con esa longitud, ese ancho de esa pista. Incluso si no aparece, si ustedes le dan clic en esta pestaña, quizá como no lo han personalizado, solamente tengan esta opción. Pero si ustedes dan clic hacia abajo, tienen esta opción de editar predefined sizes, ¿no? Si ustedes le dan clic, les va a abrir esta pestaña en la que ustedes podrán agregar el ancho de la pista que ustedes quieran dibujar. Por ejemplo, yo tengo de 1 milímetro y 6 milímetros. Ustedes pueden agregar otro aquí en la pestaña esta, en el botón debajo de más. Ustedes le dan más, les abrirá otra ventanita. Aquí otro renglón, perdón. Y ustedes ya definen el ancho de la pista que ustedes quieren. Yo voy a agregar una de 1.5 milímetros. Solo hace falta poner el 1.5. Los milímetros ya están definidos en su... O no sé si a ustedes les aparezca en pulgadas. ¿A alguno le aparecen pulgadas? No. ¿Cómo entramos a ese cuadro, perdón? Sí, lo hago de nuevo. Aquí lo voy a maximizar para que todos vean mejor. No sé si logran ver aquí donde está mi cursor. Sí. ¿Entero? Ok. Aquí donde dice pista, este Ok. parámetro que está aquí, este numerito, me dice el ancho de la pista que voy a poder dibujar. Entonces, si yo le doy a la flechita hacia abajo, me debería desplegar, si tengo ya varios guardados, todas las opciones que yo ya he definido, ¿no? De espesores de esa pista. Si no está el que yo necesito, entonces me voy a Edit Predefined Sizes. Entonces le doy clic y tarda un ratito en abrirles esta ventana. Y aquí aparecen nuevamente los espesores de esa pista. Bueno, no el espesor, el ancho de esa pista que ustedes pueden dibujar. Quizá a ustedes nada más les aparezca uno porque no lo han trabajado. Pero si ustedes quieren agregar uno más, aquí en este botón que tiene un signo de más, le dan clic. Tarda un poquito en abrir la siguiente ventana. Ok. De hecho, a mí me sale vacío este cuadro. Ajá. Entonces le das en el clic de más y te va a aparecer un renglón nuevo habilitado.
¿Sí lo pueden ver aquí? Ok. Y ahí ya tú le das el ancho de la pista que quieres dibujar. Y siempre será en milímetros. Si tus unidades acá en tamaño dice seguro está en milímetros. Si te aparece la P, está en pulgadas. Tómelo en consideración, eso nada más. Ok, me salen milímetros. De acuerdo. Entonces, una vez que ya lo agregaron ahí, nada más le dan aceptar. Y si ustedes vuelven a desplegar acá la ventanita de anchos de pista, ya aparece el que ustedes acaban de agregar. Sí, ¿Sí? gracias. No, por nada. Nada más para comentarles, si ustedes quisieran fabricar la PCB que van a diseñar, si la quieren mandar fabricar a alguna empresa, yo les recomiendo que el ancho mínimo de esas pistas sea de 0.4 milímetros. ¿Por qué? Cuando el ancho de esa pista baja de esos 0.4 milímetros, encarece muchísimo la fabricación, pero es exponencial el costo. De variar de 0.4 a 0.3 es de verdad exponencial el costo, o como va aumentando. Entonces, mi consideración, si ustedes pueden en su diseño incluso poner pistas de 0.5 milímetros para arriba o 0.6, es altamente recomendable. Bueno, aquí voy a poner 1.5 milímetros o incluso debería agregar otra de más milímetros. Se supone, hay una regla también de diseño, cada 0.4 milímetros soportan una corriente de 1 amper. Pero eso es soportar así máximo, ¿no? O sea, ya puede sufrir calentamiento e incluso se pueden romper las pistas. Ustedes ven aquí ya nos empezamos a meter en cuestiones físicas, ya de la parte del diseño de su PCB. Entonces, si ustedes, por ejemplo, aquí como van a conectar el transformador a un puente H, este puente H, dependiendo de lo que ustedes compren, pero regularmente el más pequeño, soporta hasta 1 amper de corriente. Lo que significa que ustedes como mínimo tendrían que hacer su pista de 0.4 milímetros. Pero eso supondría que en algún pico de corriente su pista podría quemarse. Entonces, ustedes siempre pónganlo, digo, siempre hay que tener esos parámetros en mente, incluso calcularlos, pero esas condiciones que les comento, 0.4 milímetros por amper de corriente, pues los invitaría a que lo tuvieran en mente siempre. Y entonces... Sí, bueno, esto, lo que menciona Marco es muy importante. Ya no lo vamos a cubrir en este curso porque es algo completo. Ahorita no nos está, por ejemplo, importando mucho la longitud de la pista. Entonces, si ustedes están trabajando electrónica de alta frecuencia, también es algo que hay que considerar, y que es el caso que hacen en bueno, los que diseñan equipos de cómputo, donde ya empieza a importar en dónde colocan sus dispositivos con respecto a otro. Otras opciones que podrían utilizar para las pistas, a lo mejor aquí le pusimos un fusible, pero en algunas ocasiones lo diseñan intencionalmente que sea la pista muy delgada para que el fusible esté de alguna manera integrado en el circuito integrado. Entonces, hacen intencionalmente delgada para que se rompa esa pista después de cierta voltaje. Otra aplicación que pueden hacer, bueno, eso no lo hemos visto en este curso, si tienen ustedes un solenoide, que es lo mismo que un transformador, entonces pueden hacer las pistas en viborita para simular un simulador, entonces la pista también ya se vuelve parte del elemento. Entonces, pues esas son cosas que vas a tener en cuenta. Este es un circuito, digamos, bastante simple, es una fuente de poder. Obviamente circuitos ya más avanzados, hay que considerar todos estos aspectos en el diseño de su tableta. Sí, como bien lo menciona el doctor Luis, pues sí, no se dejó, bueno, no dejamos estos componentes tan cerca nada más, porque sí, en realidad hay que tratar de que las pistas sean lo más pequeñas posible en longitud y en lo ancho, pues sí, tratar de que la pista sea lo adecuada para la intensidad de la señal que están manejando en esa pista, ¿no? Me refiero tanto a voltaje como a la corriente que van a suministrar, ¿no? Incluso si, como dice el doctor, si trabajan altas frecuencias, pues evitar los ángulos rectos,
Si ustedes ven aquí en este diseño que les muestro en pantalla, los ángulos rectos siempre los evitamos, ¿no? Aunque digamos es una fuente de poder, si ustedes la acercan, nunca hay un ángulo recto de un conector con respecto al otro, ¿no? Entonces, sí, evitar tanto los ángulos rectos como pistas demasiado anchas o demasiado delgadas o demasiado largas, ¿no? Por eso es que los componentes se dejan lo más cercano posible cuando trabajan una misma señal. En este caso, pues será una fuente de poder. Entonces, digo, no, en este caso no habría mucho problema, pero pues hay que aprender a hacerlo y en la medida de lo posible, pues hacer las pistas cortas y, bueno, adecuadas, ¿no? Ya con los parámetros mencionados. Bueno, aquí entonces, antes de incluso poner una pista, ya vamos de nuevo al tema, habilitamos la opción de enrutar. Elegimos el ancho de la pista que queremos manejar, aquí en la opción donde ya agregamos el ancho de la pista. Yo para una fuente de poder como esta, siempre lo hago a 1.5 milímetros. Estará un poco sobrada, pero igual no se quemará o no se romperá si hay algún cortocircuito. Pues es por seguridad a lo mejor. Por eso vamos a poner un fusible. Eso nos evitará que cualquier pista se sobrecaliente o rompa. Entonces ponemos ese tamaño. Si ustedes ven aquí en mi empezar a dibujar, en mi tabla de dibujo, aparece de color rojo. No sé si recuerdan al inicio de la clase les comentaba, o al inicio de la explicación del software, les dije que podían elegir la capa en la que pueden trabajar. Aquí en la parte derecha están todas las capas en las que ustedes están trabajando, ¿de acuerdo? Yo tengo habilitada la capa de color rojo, significa que estoy en la parte frontal. Normalmente los componentes le llamamos through-hole. ¿Se acuerdan? Les enseñaba un componente que tenía los pines para soldar en la parte de enfrente que tenían un color rojo, ¿no? Un color rojizo como este. Ustedes ven aquí este componente. Si yo agregara este componente, aquí aparece de color rojo. Entonces tendría que tener habilitada la capa de enfrente para poder enrutar ese componente. Y coincide entonces la capa o el lado donde está la capa en la que vamos a soldar con el lado en el que tendremos que poner el componente, ¿no? Y que la pista pues vaya también en esa capa. Sin embargo, voy a eliminar este, no lo puse como ejemplo. Si ustedes ven aquí estos colores a esta parte circular le llamamos paths. ¿Qué es un path? Cuando nosotros nos vamos a las características de este componente, no es un componente en sí, no es un componente electrónico, pero es un componente de diseño. Entonces, esto lo que significa es que el fabricante, valga la redundancia, cuando fabrique esta placa, va a ser un hoyito con una broca para que yo pueda atravesar el componente o pueda colocar el componente que voy a soldar. Y aparte debe tener un área donde yo pueda soldar, que es la parte amarilla, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo un componente que diga, o que en sus especificaciones me marque que tiene patitas de 1 milímetro, yo me voy a las características de ese pad y veo el tamaño de ese orificio. Si ustedes ven aquí en esta pantallita, ¿cómo obtuve esa pantalla? Solo di 2 clics izquierdo en ese componente de diseño y acá me dice tamaño X en el orificio y la forma de ese pad o de ese orificio, ¿no? Entonces, yo puedo cambiar el tipo de pad, puede ser circular o ovalado. Se recomienda que sea circular. Bueno, no es una recomendación siempre obligatoria, pues, pero dependerá mucho de la forma de construcción de su componente. Incluso si yo digo, pues sabes que redonda es muy poca área para soldar, entonces me voy a estas otras opciones que tengo aquí en la parte izquierda de esta ventana y puedo elegir una que me diga que sea de forma rectangular. Y entonces elegir, aquí si ustedes ven en la forma, después de la forma, me da las opciones de tamaño en X y en Y. Yo puedo agrandarlo a mi conveniencia. Yo puedo poner que tenga 3 milímetros de ancho por 5, 3 en ancho por 5 de alto. Entonces me va a aparecer ya de la forma que yo le vaya dando, ¿no? Esto con la finalidad de, por ejemplo, en algunos componentes necesitamos
tener disipadores de calor. Entonces, la misma pista o el mismo parte de la placa de cobre me servirá como un disipador de calor. ¿De acuerdo? Entonces, voy modificando esto según la conveniencia o según las especificaciones de cada componente. Muy bien, ya que sabemos eso, entonces ahora sí podemos enrutar, ya que tenemos la forma del componente con el área adecuada para soldar. Ahora sí vamos a enrutar, habilitamos la opción de enrutado y nos ponemos aquí en la parte derecha, nos ponemos en la placa o en la cara que queremos diseñar. Me voy a poner a la placa de atrás, en la cara de atrás, también de cobre, y comienzo a unir pistas. Es muy sencillo, nada más ustedes ya la tienen habilitada, dan un clic en el pad donde inicia su enrutado y la extienden hasta donde va a terminar. Si ven ustedes, en el diagrama de este puente H ya me aparecen los símbolos, ¿no? Yo les decía que el puente H tiene en las partes que va conectada con el transformador una tilde. Esto hace alusión a la corriente alterna, ¿no? A la forma de la corriente alterna, para no equivocarnos. Si ustedes ven, están en diagonal. Siempre los puentes H cuadrados o circulares vienen en esta predisposición. Y esta otra parte que dice menos y más, ya es la salida para una corriente semicontinua, ¿no? Entonces, para enrutarlo, como este es el conector al transformador, yo voy a conectar uno de esos pines del transformador con mi puente de diodos. Y como les digo, siempre evitar los ángulos rectos. Creo que el software ya por default no lo permite, pero aún así cuando ustedes están haciendo pistas muy chiquitas y las uniones son muy cercanas, o unos pads con otros son muy cercanos, siempre hay la opción de que pongan los ángulos rectos, ¿no? Evítenlo a la medida de lo posible. Y bueno, para seguir poniendo las pistas, pues nada más hay que continuar diseñando. Aquí es donde sí ya digo, el diseño es al gusto de cada quien. Una pregunta. Por ejemplo, mi puente de diodos tiene diferente numerado pues los pins. Y también no me aparece pues el menos, más y las ondas. Aún así, y bueno, y busqué más o menos el que tú tienes. Aún así, pues me guío con el tuyo o cómo le voy haciendo. O me guío con el diagrama que habíamos Sí, hecho. ¿me puedes compartir tu pantalla para ver cuál es tu puente de diodos? Sí. Es esta, mi puente. Ok. Sí. Pues puedes guiarte con el mío, es prácticamente el mismo. Sí, nada más aquí los pines son los que, creo que el tuyo tiene uno acá, bueno, creo que los tiene al revés, pero eso, aquí ya yo me puedo guiar, por ejemplo, con el ahí, ¿no? De que sea igual aquí. Ujú. Sí, justamente para eso es el otro archivo que en esta versión no podemos, el netlist, para evitar justamente esos errores, pero no nos lo permite hacer esta actualización. Entonces, sí, te puedes guiar, nada más acuérdate que es en diagonal. Por ejemplo, el 4 y el 2, ahí serán tus entradas de corriente alterna, y el 3 y el 1, pues el 1 es el negativo y el 1 el positivo. El 3, perdón, el positivo. Ok. Ajá. De hecho, si quieres dejarte comparto la pantalla para Sí. que cuando no les aparezcan los nombres de cada uno de ellos, creo que se me pasó algo, José. Mira, en la parte derecha, si tú ves en las opciones o en todas las capas que podemos trabajar, Ajá. hay una que se llama, esta que es la penúltima, es como un color amarillento también, amarillo opaco.
si tú la habilitas, no sé si está habilitada en tu pantalla, creo que no estaba. Sí, sí estaba. Sí. Entonces tus componentes no tienen el nombre, nada más. Entonces, tú puedes agregar un texto. Mira, en la parte derecha, en esta letra T, Ujú. la seleccionas y habilitas esa pestaña, esa capa, que es la FFAP, ¿de acuerdo? Ujú. Habilitas el texto, das clic en tu paleta y te va a aparecer esta ventanita. Ajá. Entonces, aquí tú pones el signo más, por poner un ejemplo. Tú das el ancho, el alto que quieres, todo en milímetros, le das a aceptar, entonces te aparece ese simbolito y tú lo puedes agregar aquí, mira. Sí, sí, sí. Entonces, para que no haya el error de que te vayas a equivocar, que sea menos probable que te equivoques, lo puedes ir agregando. Ok, perfecto. Sí, gracias. Sí, ¿verdad? Y bueno, otra de las observaciones que debo hacerles, por ejemplo, en esta parte donde dice referencia, en todos los componentes aparece en color azul, ¿cierto? Si ustedes se van acá a la figura 3D, ustedes van a ver que el único texto que aparece es este que dice re. Entonces, para que ustedes en su PCB impresa, o las letras que ustedes ven en una PCB que se imprime, son solo estas letras que en su diseño dice referencia. Entonces, si ustedes lo ponen, vayan poniendo el nombre, por ejemplo, puente de diodos, vamos a poner puente de diodos. Yo acostumbro poner una especificación extra, que sea el voltaje que soporta. Esto soporta hasta 400 volts, que estamos poniendo, y 2 amperios de corriente. Así cuando ustedes vayan, por ejemplo, si tienen operando su tarjeta durante un tiempo y se les avería el puente de diodos, aunque no sea el mismo puente de diodos, al menos busquen uno con las mismas especificaciones, ¿de acuerdo? Entonces ya con eso ustedes tendrán nombrado y con especificaciones su componente. Entonces, si ustedes van al visor 3D, ahora ya les va a aparecer el texto que ustedes acaban de colocar. En mi caso fue puente de diodos 400 volts, 2 amperes. ¿De acuerdo? Y eso es lo que ustedes al momento de que manden imprimir su tarjeta, eso es lo que imprimirán en su tarjeta. Es la serigrafía que llevará. ¿De acuerdo? Incluso si ustedes si quieren ponerle, no sé, aquí ya su firma o algo, siempre que quieran que vaya impreso en la tarjeta, esta es la pestaña que se llama F-Syncs. Seleccionen esa pestaña, el texto, y agreguen lo que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí le vamos a poner fuente de poder, 5 volts, 0 a 24 volts, 1.5 amperios. Son las especificaciones de su fuente de poder. Por ejemplo, aquí elaborado o diseñado por, y ya ponen su nombre. Y acá les va a aparecer ya en su diseño. Ustedes van al visor 3D, aquí les va a aparecer y esa será parte de la serigrafía de la tarjeta. ¿De acuerdo? Y así hay que ir pues, acomodando los demás componentes y ustedes pueden ir jugando con la posición y con la forma de esas pistas. ¿De acuerdo? Otra consideración, si ustedes la quieren mandar fabricar, otra consideración a tomar es que la distancia entre las pistas, entre una y otra, es el espacio que hay sin nada, siempre sea mayor a los 0.4 milímetros. También, si disminuye esa distancia entre pistas, encarece muchísimo la fabricación. Y ustedes, para que sepan qué distancia tienen, hay esta herramienta, si ven en la parte inferior derecha de mi pantalla, hay esta opción que dice medir distancia. Ustedes le pueden dar clic, eligen de qué punto a qué punto quieren medir esa distancia, y aquí les va a dar las distancias en X, Y, Z y también qué ángulo tiene, ¿no?, respecto a la horizontal. Entonces así se pueden ir dando cuenta de las distancias, tanto del espesor de su
del ancho de la pista como de la distancia entre pistas. ¿De acuerdo? Muy bien. Les voy a dar otras funciones de este software para que ustedes ya puedan diseñar su plaquita con completa tranquilidad ya en su casa. Si ponemos aquí un poco de atención en la pantalla, ustedes pueden agregar un solo pin. Por ejemplo, si ustedes quisieran tener su plaquita atornillada a una carcasa de plástico o alguna cosa, pues hay que dejarle un hoyito, ¿no? Para pasar ese tornillo. Entonces, aquí hay una cosa que dice añadir vías, pero es solamente con un punto amarillo. Ese es el símbolo de un pad. Si ustedes le dan clic y lo ponen, les va a poner solamente este símbolo. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes le dan doble clic, les va a aparecer todos los parámetros para ir modificándolo. Entonces, ustedes pueden dar el diámetro de la vía, significa el diámetro que tendrá por fuera, y el diámetro del taladro, o sea, el diámetro que tendrá la perforación que el fabricante hará. Un tornillo de 3 milímetros para atornillarlo, y le vamos a poner que tenga unos 8 milímetros de diámetro exterior. Y aparecerá, si ustedes ven aquí en la pantalla, dice tipo de vía es pasante. Significa que será un hoyo que vaya desde un lado hacia el otro. ¿De acuerdo? Y entonces pasará por la capa del frente y la de atrás. Entonces le damos a aceptar. Si ustedes ven, ya cambió las dimensiones de este pad. Y ya lo puedo yo ir acomodando donde a mí se me facilita. O bien lo puedo agregar acá como un componente también. Bueno, déjenme buscar bien el nombre y ahorita se los pongo. Bien, ahorita les pongo el otro tipo de componente para el tornillo. Pero bueno, aquí ya tendríamos un hoyito pasado, así se le llama, un hoyito para pasar un tornillo. Entonces, así podemos agregar 1, 2, 3, los que querramos, ¿no? Muy bien, la otra parte que les quería explicar es, si ustedes vieron las tarjetas que les mostraba en pantalla, tienen diferentes formas, ¿no? Unas tienen unas circunferencias o salientes para agarrar un tornillo, u otras completamente cuadradas, si la quiero hacer redonda, ¿no? Como yo quiera. Esas formas las podemos ir dando en la capa, aquí si nosotros nos ubicamos en la parte derecha, donde están todas nuestras capas de trabajo, hay una que se llama cuts, edge cuts. Entonces la habilitamos y lo que vamos a hacer es agregar un dibujo en esa capa o una pista, ¿no? Normalmente se considera mejor un dibujo, y una vez que lo tengamos, vamos a poder dibujar todo el perímetro de esa placa. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cuadrado, empiezo aquí a trazar líneas. No sé si alcanzaron a ver la herramienta, esta que está aquí, que se llama añadir líneas gráficas, con la placa de Edge Cuts habilitada. Ya que lo tengo habilitado ambos, comienzo a dar la forma de esa placa. Ya sea que yo la quiera cuadrada o rectangular, voy a darle los márgenes, lo voy a dibujar. Otra cosa importante, cada vez que ustedes estén haciendo los márgenes, siempre debe ser un polígono cerrado, no puede haber líneas abiertas, ¿sí?
Si no les va a marcar errores. Muy bien, si dice, pues yo lo quiero así rectangular, bueno, pero si no me gusta rectangular, pues también lo puedo hacer con las orillas desbastadas o que sean redondeadas, ¿no? Yo abro mi dibujo, digo, para ponerlo la orilla o la esquina redondeada, y hay esta opción que dice añadir círculo o añadir arco. Lo selecciono, siempre y cuando tenga habilitada la capa de Edge Cuts, y este va a ser un dibujo radial. Entonces tengo que elegir un punto, el ángulo y arrastre. ¿De acuerdo? Entonces sí le voy dando las formas que yo quiera a la placa. Incluso si la quiero hacer, si quiero antes, incluso de diseñar, ponerme un área específica, porque te pongan alguna restricción dentro de los tamaños de tu placa, lo puedes hacer. Y dices, pues debe ser circular, añades un círculo con el radio que tú quieras, ¿no? Con el diámetro, perdón, que tú quieras. Y esos parámetros se los va mostrando en esta parte inferior izquierda del software. Ustedes quieren ver ahí en la pantalla, selecciono el origen y empiezo a abrir ese círculo hasta el diámetro que yo requiera, ¿no? Entonces mi placa no va a ser cuadrada, sino va a ser redonda, y el fabricante sí lo va a hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, hay otra opción. Por ejemplo, cuando nosotros imprimimos una placa, puede ser que el fabricante quite todo el material extra, todo el cobre que está fuera de las pistas que yo no diseñé. Entonces, bueno, cuando yo diseño solamente digo por dónde va a trazar mi pista, ¿de acuerdo? Pero no le digo qué hacer con todo el cobre que queda fuera. Entonces, si yo quiero que lo quite por completo, lo dejo así, tal cual como está ya mi dibujito. Pero si yo digo, ¿sabes qué? Entonces la parte que está de cobre externa a las pistas de mi diseño, la voy a usar como una tierra física. Entonces, para hacerlo, está esta opción que significa añadir zonas de relleno. Selecciono el vértice de origen, me va a pedir que le diga en qué capa voy a agregar ese cobre sin usar, ¿no? Entonces yo le voy a decir que lo haga en la capa de cobre del frente, perdón, del fondo, es esta roja. Aquí puede aparecer en orden o no en el orden que nosotros tenemos en la parte derecha. Tengan mucho cuidado con eso. Pero siempre debe decir, a ver, perdón, aquí me equivoqué. Claro, para que ustedes la habiliten también tienen que tener seleccionada la capa a la que lo van a agregar, ¿vale? Aquí me equivoqué en eso. Entonces le pongo que lo voy a agregar a la capa de cobre de la parte de atrás. Habilito la opción de rellenar o añadir zonas de relleno. Me voy a un punto de origen. Entonces me pedirá que seleccione la capa en la que yo lo voy a agregar, que será la parte de atrás de la capa de cobre. Y acá me pide si yo quiero algún suavizado. Aquí, por ejemplo, si ustedes quieren un redondeado como esta parte que yo hice acá en la esquina superior derecha, ustedes le dicen que redondeado para que les respete esa misma forma. Si no lo quieren, pues no ponen ninguno y se les va a hacer cuadrado o en forma de bisel. Entonces le pongo redondeado y aquí les pido un ancho mínimo para ese redondeado. No, perdón, es un radio mínimo, que en realidad se traduciría así. Le dan a aceptar y ya comienzo a trazar otra vez mi polígono. Siempre que lo vayan a terminar, den doble clic. Entonces, como ven, ya aparece ahora unas líneas extra que no estaban. Significa que todo lo que está dentro de este polígono que se acaba de agregar será el cobre que ustedes van a usar como una tierra física. ¿De acuerdo? Entonces, ya que digo, estos últimos pasos se hacen ya hasta que ustedes terminaron su plaquita. O de diseñar todo el acomodo de los componentes y poner todas las pistas que ustedes ya vayan a usar. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda hasta aquí.
Creo que no. Aunque sí es bastante información para mí. Sí, sí, por eso lo estoy tratando así de resumir, pero igual cualquier cosa que tengan duda, no duden en escribirme, ¿eh? Por eso estamos. Sale, muchas gracias. Y hay otra opción también para que ustedes vayan dimensionando su diseño. Hay esta otra opción que tiene la letra N, que se llama añadir dimensión. Ustedes la pueden agregar en cualquier capa. Solo hay que tener cuidado de que si la van a mandar a imprimir o si la quieren mandar a imprimir o quieren que aparezca esta línea o las dimensiones de su placa, pues la pongan en la capa que quieren, ¿no? Yo la voy a agregar en los F-Silks, que es la capa de dibujos, en la que aparecerá, es la serigrafía que aparecerá impresa en su tarjeta. Voy a añadir esta opción que es para que ustedes vean cuánto mide su tarjetita o su diseño o una pista que ustedes quieran específico. ¿De acuerdo? Este ya es un dibujo. A diferencia de la otra herramienta que les mencionaba también para medir, esta no se imprime, esta nada más me da la medida. Ajá. Esta que les acabo de decir, esa sí se puede quedar grabada. Si ahora nos vamos al 3D, me dio ese alerta porque me salí del diseño de la tarjeta. Me salí del recuadro de diseño. Si ustedes ven, lo puse afuera de línea de corte, ¿no? Si yo quisiera que apareciera, pues lo tengo que poner por dentro, por correr. Miren, y dice que me estoy saliendo todavía de los bordes del diseño. Pero bueno, nada más es como ejemplo. Entonces nada más tengan cuidado de ello. Miren, ya le voy dando como el formato o el diseño que yo quiero a los componentes. Para mí esta parte de la visualización 3D es muy, muy útil porque pues me voy dando una idea ya físicamente cómo se verá mi tarjeta. Y créanme, es muy, muy cercano a la realidad. Entonces, si úsenla, esto les va a ser una ayudotota. ¿Y qué más? Bueno, como dicen, creo que es mucha información. Creo que esto se aprende más bien practicándolo. No sé si más bien se imaginen alguna cosa que quieran hacerle a su tarjeta o algo, alguna duda que tengan o intención que tengan con respecto a su diseño. Sí, bueno, pienso que sí es bastante, como dice Marco, esto pues, se aprende pues ya haciéndolo varias veces y también equivocándose varias veces. Entonces, esto ya actualmente pues se puede hacer, mandar a fabricar. Hemos visto que en China es bastante económico fabricarlos y llegan con prontitud. Se puede hacer, todavía lo hemos hecho otros semestres a mano. Eso no es que mostrar la otra opción para hacerlo si ustedes tienen un poquito más de tiempo libre. Es que hay una forma de imprimir la que ustedes están viendo y lo imprimen en un papel acetato y luego se consiguen una plancha y se consiguen su placa de cobre. Entonces se plancha sobre la placa de cobre y luego se mete en ácido, se enjuaga y se hacen los hoyitos uno por uno. También lo hemos hecho algunas veces. Esa parte es por las condiciones en las que estamos, no se podría hacer este semestre, pero bueno, la parte importante pues es el diseño, conozcan cómo se hace el diseño y cómo se va armando, ya el resto pues es practicarlo muchas veces. Y no sé si tengo una pregunta o si Marco quieres añadir algo, si quieres que te entreguen este ejercicio, parte de este ejercicio, no sé qué, para una semana. Sí, quería todavía explicarles un poquito, por ejemplo, lo que les decía el doctor, si ustedes quisieran fabricarlo manualmente, pueden exportar su dibujo o el diseño que ustedes ya hicieron, como lo ven así en pantalla, pues el suyo va a estar más bonito. Pero si ya quisieran exportarlo, aquí en la parte de archivo les da las opciones, ¿no? Pueden exportar en diferentes formatos, ya sea como una imagen, los diferentes formatos para que lo puedan ustedes tanto imprimir
o mandar a imprimir, ¿no? Ahorita les digo cuáles son los archivos para que ustedes los puedan mandar a imprimir. Y otra cosa, bueno, una vez que ustedes ya hayan terminado su circuito, para generar los archivos que ustedes necesitan para decirle a un fabricante que se los fabrique, valga la redundancia, está esta opción que dice trazar en formatos, bueno, en diferentes formatos, ¿no? Dependerá mucho de cómo trabaje el fabricante, o incluso si ustedes tienen acceso a un CNC, esto lo pueden imprimir en un CNC, ya sea láser, por desbaste mecánico, como ustedes lo tengan. Entonces, dependiendo el archivo, perdón, el software que ustedes usen, les va a pedir distintos archivos, ¿no? Entonces, en esta parte, si ustedes le dan un clic, les va a arrojar una ventanita que al principio en la parte superior izquierda les dice qué formatos de ese archivo les puede exportar, ¿no? Si ustedes lo mandan a imprimir a las páginas más comunes por internet para impresión de PCBs, siempre les piden los Gerber, ¿no? Que es, incluso el Gerber les sirve a ustedes para imprimirlo con un CNC, si es que tienen acceso a él por acá. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que solamente hay que exportar las capas en las que ustedes trabajaron. Por ejemplo, a mí me interesaría, si ustedes diseñan su platita, me mandaran estos archivos para que yo pueda, como si ya me la mandaron a hacer a mí, ¿no? Entonces, yo puedo ver, y ahorita también les voy a explicar un poquito de esa herramienta, cómo pueden visualizarla. Yo quiero esos archivos, entonces, si ustedes trabajaron, o deben tener en cuenta en qué capas de esta parte derecha, las que les explicaba acá en la parte derecha de su tabla de diseño, en cuáles de esas capas ustedes trabajaron. O si no, pues exportan todas y no hay ningún problema, solo se abrirán las que trabajaron, ¿no? Entonces, seleccionan aquí ustedes, si quieren todas, no se pongan a mucho dilema por ello. Seleccionenlas todas y exportenlas. Nada más acá, bueno, creo que todo lo pueden dejar por default, las opciones no cambian mucho. Cuando ya las tengan todas seleccionadas, denle trazar y les va a aparecer aquí en esta misma ventana algunos textos que indican que se han generado varios archivos, ¿no? Ahorita vamos a ir al proyecto de KiCad y ustedes los van a ver. Cuando nosotros, como en el caso de ustedes, ahorita estamos trabajando unos componentes que le llaman Through-Hole. Si recuerdan, les decía que son componentes para los cuales hay que hacer un hoyito en la tarjeta para poder soldarlos. Entonces, necesitamos los archivos del taladro o para montarnos al taladro que hará esos hoyos, ¿no? Y aquí mismo esta pestaña los da. Si ustedes se van a la parte inferior derecha, dice generar archivos de taladro. Entonces le dan clic ahí y aquí nada más hay que tener en cuenta, si lo tienen ustedes ya, se les aparece esta misma ventana, pónganlo en, deben coincidir las unidades que ustedes tienen en su diseño, que son milímetros, en mi caso, pues pongan el que ustedes estén utilizando. El origen debe ser absoluto, ya debido a que en el software cuando uno lo va a fabricar, pues lo puedes elegir cuando es en absoluto. Entonces, cuando pones un eje auxiliar es muy complicado fabricarlo. O sea, te puede rotar el archivo o algo pasa por ahí que no es tan sencillo. Entonces, ya que lo tienen así, en estos datos sí sean un poco observadores para que no los vayan a tener errores. Y al final le dan aquí en este botón que dice generar archivos de taladro. Y les va a aparecer después la ruta donde se generaron esos archivos. Una vez que tienen ya eso, le dan cerrar. Pueden cerrar estas dos ventanas. Y si queremos visualizarlos, vamos al proyecto de KiCad en el que estamos trabajando. Y si ven ustedes en la parte izquierda se generaron varios archivos, ¿no? Ya no fue uno o dos, son varios. Uno por cada capa en la que ustedes están trabajando. Y en su proyecto les aparece esta opción que dice GBR, que dice Gerber View, ¿no? Es otra opción de KiCad que nos permite visualizar el trabajo que tenemos hecho en estos archivos tipo Gerber. Entonces, si le damos clic, nos va a desplegar otra ventana. La computadora tarda un poco.
que es esta ventanita que ustedes ven aquí ahora. Se parece mucho a la ventana de trabajo. Aquí esta ventana nos permitirá visualizar en modo de vectores los archivos que acabamos de exportar. Entonces, para visualizar todos los archivos que ya hicimos, en la parte inferior izquierda, en las pestañas de estas opciones, hay esta opción que dice abre archivos Gerber, ¿no? Le dan clic. Y seleccionan todos los archivos que se acaban de generar con el punto GBR. Y aquí ustedes ya pueden visualizar el archivo o los archivos como ustedes los generaron en su diseño, ¿no? Este fue el panelito que acabo de hacer ahí para ejemplos de ustedes. Y acá en la parte derecha pueden ir habilitando o deshabilitando cada una de las capas para ver qué es lo que contiene cada una de ellas, ¿no? Pues puedo ver solo la capa de dibujos, o sea, la serigrafía. Y aquí me doy cuenta si la serigrafía, que es la que yo puse o edité en mi diseño, es la que realmente aparecerá en el momento de la impresión de su PCB. ¿De acuerdo? Puedo ver solamente la capa de cobre y a ir jugando y viendo si todas estas capas están acorde o se exportaron de forma adecuada, ¿no? Ustedes ahí las pueden ir sobreponiendo unas de otras según seleccione la capa. Y más que nada es una visualización ya final de su trabajo. Igual pueden ir dándole, dimensionando, midiendo cada una de las entre vértices, distancias de un componente a otro, ese tipo de medidas para que ustedes queden bien conformes con su tarjetita. ¿De acuerdo? Esta es casi una visualización meramente. Nada más que pues es para ver si los archivos Gerber están bien generados o no. ¿Alguna duda de esta otra pestaña? No. Aquí KiCad tiene otras opciones que, pues, a menos de que ustedes quieran mandar fabricar con KiCad o en algunas de las empresas que KiCad, perdón, ya con las que KiCad está asociado, pues estas opciones les servirán. Por ejemplo, un calculador para, pues, vale la redundancia, calcular costos. O si ustedes alguna vez tienen un logo que digan, no, pues yo, planito, tengo mi logo y quiero ponerlo en mi placa, ¿no? Entonces, esa imagen hay que convertirlo a un mapa de bits para poder ingresarlo como un mapa de bits a su diseño. Entonces, esta otra opción me permitirá convertirlo. Previamente lo que tengo que hacer es darle un tamaño a ese logo que tengo a una imagen. No sé, por ejemplo, aquí tengo unos que he trabajado un poco. Por ejemplo, si yo quiero convertir esta imagen a un mapa de bits, le debo dar el tamaño en milímetros o píxeles, como ustedes lo quieran, y exportarlo, ¿de acuerdo? Después en KiCad, en mi diseño, si ustedes veían, yo puedo agregar incluso símbolos, ¿no? Simbolitos como este. Que puede ser de advertencia, ¿no? Tanto de polaridad de cables, advertencias, diferentes tipos de logos que ustedes quieran poner o certificaciones con las que su diseño ya cuente, ¿no? En cierto punto, donde ya hayan hecho circuitos con ciertas características, ya para homologarlo en alguna de las reglas de diseño. Pues aquí están los simbolitos, o pueden poner las imágenes que ustedes quieran. Todos estos son vectores o mapas de bits a partir de imágenes. Por ejemplo, el logo de KiCad, algunos símbolos distintos. Por ejemplo, ese que de riesgo de descarga eléctrica. Aquí tengo alguno que hice.
símbolos como este, esos son los que exporta. Entonces ustedes los pueden jalar y también poner en su diseño. Voy a aceptar, lo pongo por aquí. Está muy grande. No se pueden cambiar los tamaños de los componentes. Ese detalle se me había pasado. No los podemos hacer ni más chiquitos ni más grandes. Si queremos un componente más grande, tenemos que diseñarlo. Yo quiero colocarlo aquí. Voy a mi visualizador 3D y ahora ya aparecerá en la serigrafía este logo, ¿no? Y así los pueden hacer tanto en la capa de frente como en la de atrás. Le digo, solamente seleccionando la capa previo a poner o montar ese, ya sea logo o componente. Y puedo darle la vuelta y ver si los pines que tiene el componente ya físico si van a coincidir con los pads. Bueno, ya ustedes irán jugando ahí con su diseño, con su diagrama electrónico, para que lo vayan entendiendo y jugando pues para ver cómo funciona. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Pues por mi parte no. Yo tampoco, todo bien. Pues Bueno, ha sido mucha información. sí, todos les digo, cualquier pregunta que tengan, no duden en escribirme, ya todos tienen mi correo. Cualquier cosa que se les atore, igual me dicen, podemos hacer otra videollamada y les explicamos cualquier función que no recuerden, o si quieren hacer algo más que no se haya explicado, algo que se les ocurra, pues ya me dicen. Y pues si pudieran hacer su diseño, y creo que dijo el lector que en una semana les damos para hacer el diseño, y en formato comprimido, si me pueden mandar los archivos como si los mandaran a imprimir, pues los archivos Gerber en un archivito .zip, por favor, ya para yo visualizarlos, y pues sería todo por parte de este ejercicio. Entonces sería, bueno, ahora sí que pasar el archivo que teníamos antes a esta vista, y hacerlo en archivo Gerber. Ajá. Sí, exacto. Ok. Ya que tengas tu diseño, el de la PCB, que es este que tenemos ahorita en pantalla, ya cuando lo tengas completo, exporta los archivos Gerber, los pones en un archivo comprimido y me los envías. Sale. Gracias. Me los envían, pues, sí. Bueno, les comento ahorita, si alguna vez igual ustedes tienen la intención de fabricar alguno, digo, si no tienen acceso a algún CNC o alguna impresora por acá, esta paginita que está muy buena. No es por hacer propaganda ni nada, pero la verdad salen muy bien sus diseños, bueno, sus trabajos de impresión de los archivos. Ustedes aquí pueden cotizar, ¿no? Pueden cotizar cuánto costaría según las dimensiones de su plaquita, cuántas capas están trabajando, el espesor. Aquí es muy importante el espesor para la fabricación. Se refiere al ancho de la capa de cobre, junto con la placa que trae de fibra de vidrio. Entonces ustedes aquí en esta paginita, se llama PCBWay, ustedes pueden cotizar y mandar a imprimir. Pero a veces no sabemos ni siquiera dónde mandar a imprimir ni nada. Esta es una buena opción. Y así como esta hay varias, ¿no? Nada más les enseño esta, por ejemplo, y rapidez. Y digo que pues yo he tenido buenas experiencias, creo que el doctor Luis también. Así Sí, que... sí, yo les voy a poner una lista. Ahí yo utilicé otras, las que hicimos el semestre pasado. Como ven, los costos en general son bastante reducidos. Aquí le dicen $5 por 10 piezas de una o dos capas, que es lo que para un circuito general nos sirve, un circuito, digamos, mediano. Y muchas veces sale más caro el envío que las tarjetitas. Entonces, pero y sale bastante rápido. Bueno, pues muchas gracias, Marco. Realmente fue muy buena clase, y bueno, que creo que algo bastante interesante, como dices, práctica. Bueno, no grabé desde el principio, faltó la primera parte que creo que no es tan importante de esta clase.
Está grabada la pasada, las pongo en la página del curso. Y por si tienen dudas, pues simplemente pueden regresar, bueno, tienen dos opciones, que o regresen al video y vean exactamente cómo es que se hizo cierto punto, si es que de repente se les olvida, o que se contacten directamente con Marco. Y si quieren, te damos un poquito más de una semana, que creo que es un poquito tardado, quieren el próximo viernes, que entreguen su diseño. Y no sé si alguien más quiere agregar algo más. Pues por mi parte, nada más que estuvo muy interesante. No sabía que realmente hacerlo era muy barato. Sí, se Y ha bajado mucho los costos, entonces, sí, sí, lamentablemente lo hubiera sido para que lo hiciéramos este semestre. Y, aquí tenemos unas que ya las mandamos a hacer, pero bueno, por las funciones no lo puedo hacer, pero si en el futuro lo necesitan, ya saben la forma de hacerlo. ok. Sí, pues muchas gracias. Contrario. Bueno, pues nos estamos viendo. Saludos a todos. Hasta Gracias. luego. Nos vemos. Que estén muy bien. Igualmente, que estén bien. Hasta luego.